Comenzamos con la ponencia número 1 del día de hoy. El título de esta es Los valores y habilidades inculcados mediante el laboratorio de física. Y los ponentes son Luis Javier Villegas, Vicencio, ¿verdad? Vicencio. Ok, muy bien. Adelante cuando gustes. Bien, buen día. Como ya se mencionó, soy Javier Villegas. Yo estoy en Facultad de Ciencias Marinas y mis compañeros son José Manuel López y Jesús Lerma y Juan Tapia, que todos ellos están en Facultad de Ciencias y todos nosotros laboramos en la UABC, en la Universidad Autónoma de California. Bien, voy a hacer una pequeña reflexión respecto a lo que trabajamos, a la forma en la que trabajamos el laboratorio de física en general. O sea, por supuesto no quiero generalizar porque no se puede, pero en general se trabaja de un mismo modo, no solo los de física, sino cualquier laboratorio de ciencias. Quiero hacer un contraste entre lo que es la parte de lo que es la enseñanza teórica y en una enseñanza teórica para poder absorber algún tipo de tema, o ves varias secciones, ¿no? Y haces tareas, las calificas, hacen los alumnos, hacen talleres, problemas resueltos en clase, hacen asesorías, ¿verdad? Tienen una serie de oportunidades, digamos decirlo de esta manera, para que puedan adquirir habilidades. Y luego finalmente pues se hace un examen, que regularmente es un examen escrito. Tienen un proceso en el cual ellos van adquiriendo las habilidades que necesitan para una enseñanza teórica. En cambio, cuando nos vamos a una enseñanza experimental, la solución, bueno, aquí si me dan oportunidad, en la parte de arriba de este color naranja es lo que hace el profesor y aquí abajo en verde es lo que hace el alumno, es una línea de tiempo. Entonces tenemos la práctica 1 y la práctica 1 el alumno hace un reporte y entonces en la siguiente semana el profesor recibe el reporte y lo califica. El alumno hace la práctica y luego entonces hace un reporte y entonces hasta que ese lugar sucede, entonces le llega el reporte y entonces reflexiona respecto a lo que pasó y entonces termina haciendo otro reporte y entonces se lo califica y así se van siguiendo. Es regularmente una práctica por semana. Entonces van una y una y una y una. La cuestión está en que cuando pues, el alumno llega, pues no sabe qué es lo que espera del maestro, qué es lo que quiere ver. A veces les dan una rúbrica para saber qué cosa es lo que quieren ver. Regularmente son calificaciones punitivas en las cuales no se importa lo que es el contenido, sino en qué la regó. Entonces, cada vez que la riega en algo, le pones un tache y entonces llega a su práctica y está puro tachoneado. No le dices lo que hizo bien, sino lo que hizo mal. Eso es lo que se suele hacer. Entonces, reflexionemos que esto es, hago una práctica y a la siguiente semana hago otra práctica y a la siguiente semana hago otra práctica. No hay un entrenamiento en medio, no hay una asesoría de nadie en medio para que entonces él haga un reporte y que sea un reporte exitoso, que sea un reporte adecuado. Entonces, en estas circunstancias, ¿en qué momento se inculcan y se fomentan y se evalúan pues, valores, ¿no? Las formas experimentales, o sea, como manejo de una bitácora, el trabajo en equipo, el procesamiento de la información, el análisis de los datos, la toma adecuada de los datos, el procesamiento de gráficas, el procesamiento de tablas, la elaboración de modelos, el contraste de los modelos teóricos contra los modelos experimentales. O sea, hay muchas habilidades que se tienen que desarrollar y que si nos fijamos de tener el método de enseñanza en el que tenemos una práctica y luego la siguiente semana tenemos otra práctica en la que no hay asesoría de ninguna de esas cosas en medio, entonces se convierte en un problema, ¿no? El alumno sale mal desarrollado, mal en sus habilidades experimentales, al contrario de lo que pasa con la parte teórica, donde tiene mucho más soltura en forma teórica. Bien, entonces, lo que estoy proponiendo es que tengamos un proceso diferente. Entonces, en un proceso en el que tengamos una autoevaluación, en que el alumno se va a calificar en cada sesión que tenga laboratorio. La sesión es laboratorio semanal, son 2 horas por sesión. Eso es lo que regularmente sucede. Entonces, la evaluación del trabajo que van a presentar él como una síntesis de lo que ha logrado desarrollar, se califica por él y por sus compañeros, yo también como docente, y el alumno, entonces tenemos una interacción. La forma en la que estoy cambiando eso, la propuesta de cambio es que unas semanas hace la práctica, ellos se autoevalúan. Ahorita voy a relatar respecto a la forma de autoevaluación. Se procesan los datos, él los preprocesa, o sea, agarra las cosas que obtuvo en sus tablas, en la forma en la que lo haya obtenido, y llega entonces a la siguiente semana con un medio procesado de la información.
El profesor, entonces, en esta semana se dedica a ayudar al alumno a sintetizar información, a decirle cómo hace las tablas, cómo hace el desarrollo de todas las cosas. El alumno hace una autoevaluación y procesa y sintetiza ya la información que ahora sí ya fue asesorada por el docente y por los demás alumnos. Es un proceso en el cual tiene que trabajarse el alumno con el alumno y el alumno con el profesor. Es un completo. Después de lo cual hace su reporte y entonces ahora, la siguiente semana, se califica el reporte. Hay muchas formas en las que se pueden evaluar, ¿no? No necesariamente es el reporte tal cual, sino se puede hacer una presentación en video, se puede hacer como lo estamos haciendo ahorita, es una presentación en video, se hace una presentación, sí, de un artículo, sí, tal vez de un video, de una forma, un proceso, que se dé un reporte de otra forma escrita. En fin, hay otras formas, ¿no?, las que se puede hacer. En ese momento ya se puede hacer una práctica y ahora sí ya se puede hacer una autoevaluación y él nuevamente califica, y se califica al otro y yo también lo califico, ¿no? Se hace un procesamiento de la información y a la siguiente semana. Eso nos lleva al problema de que en las cartas descriptivas regularmente se nos ponen un semestre, pongamos lo que dura 16 semanas, en 16 semanas tiene que hacerse 16 prácticas y con este método pues se hacen 8, se hace menos. Pues sí, pero se hace menos, pero se entiende la forma en la que debe procesar la información el alumno. Finalmente, la razón de hacer las cosas no es entregar las prácticas, no es hacer el cumplimiento de las prácticas. Se trata de que el alumno tenga habilidades. Ese es el objetivo de hacer las prácticas de laboratorio. Esta es una autoevaluación, ahorita relato un poquito más. Se dan cuenta que entonces es una lista de cotejo en el cual ponen su fecha, la práctica que están haciendo y bueno, se califica, ¿no? Y hay una serie de tópicos, hay 15 tópicos, aquí los pueden leer, y él califica, ¿no? Con 0 y 1, lo hizo, no lo hizo o no aplica, ¿no? Para esa ocasión. No fue traer, procesar, no fue traer cosas del almacén, pues entonces no aplica, ¿no? Y así como esto, ¿no? Entonces van haciendo ellos su propia autoevaluación. Ellos vez tras vez tienen que tener una sola hoja, se les da una sola hoja por el semestre. Si la pierden, entonces perdieron parte de su calificación, se hacen responsables del manejo de su información. Por ejemplo, bueno, aquí están los tópicos ya más relatados. ¿Cómo qué cosa es lo que termino haciendo? Al inicio de las prácticas, les digo, se trata de que tengas habilidades, se trata de que tengas valores. Vamos entonces a hacer una discusión respecto a las prácticas. Al hacer la cosa de esta manera, ¿qué es lo que va sacando? ¿Qué habilidades y qué valores va sacando? Y bueno, finalmente, por ejemplo, por mencionar algunos, ¿no? Se hace una discusión y ellos afirmaron lo que está aquí puesto. Quien llega puntualmente al laboratorio les otorga responsabilidad, respeto, puntualidad, empatía y ser organizados. Por ejemplo, en tópico 4, responde preguntas, ahí dice preguntas, perdón, que hacen respecto a la práctica. Entonces son participativos, son atentos, son comunicativos, le dan seguridad, expresan ideas, tienen capacidad de síntesis. Esa reflexión la hicieron ellos. Ellos fueron los que mencionaron este tipo de habilidades y de valores que fueron fomentados gracias a una autoevaluación. Por ejemplo, 9, anota sus resultados en su bitácora o práctica. ¿Qué es lo que vas a sacar de ello? Bueno, vas a tener orden, síntesis, que va a ser objetivo, que va a ser analítico, que va a ser claro. Y el 13, aplicas conceptos teóricos del experimento para incluirlos en la discusión del reporte. Entonces tienes capacidad lectora, haces síntesis de información, es estudioso, en fin, vas sacando ahí una serie de cosas. Cuando es el momento, yo les pido que hagan exposiciones orales. Las exposiciones orales son de 7 minutos, no más, no menos. Hay un puntaje, sí es una rúbrica, perdón. Entonces ahí van los tópicos que se tienen que ver, pues son los que están aquí puestos y hay un puntaje desde 5, 3, 1. Yo califico, ellos califican y después de lo cual juntamos la información. Ahí me doy cuenta realmente si ellos están calificando en forma justa o no. Esos son los tópicos que tienen que desarrollar. Y bueno, finalmente lo que termina haciendo es, en algún momento tú vas a pasar al frente y vas a ser expositor. Pero esa misma forma, cuando tú te pases atrás, vas a ser juez de tu compañero. Entonces, ¿cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son los valores que se fomentan cuando haces este tipo de ejercicio? Entonces, cuando eres juez,
el alumno va a tener neutralidad, va a tener seguridad, conocimiento del tema, empático. Esa serie de cosas que están ustedes leyendo son nuevamente una cosa que ellos reflexionaron respecto a su labor como juez. Son valores. Es importante que hagan conciencia de lo que están haciendo como expositor. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar para que seas un expositor con esa rúbrica de trabajo? Y entonces se dan cuenta que tienen que hacer todo este tipo de cosas. Es una labor de concientización respecto de su desempeño cotidiano. Pues bien, en conclusión, para muchos alumnos, el laboratorio de física es el primer laboratorio que realizan en su trayectoria escolar. Lo he preguntado varias veces, no tuvieron la secundaria, no tuvieron en la preparatoria, prácticamente en ninguna materia, de física casi nunca. Les digo, bueno, ¿de cuál práctica? Sí, yo sí tuve, ¿de cuál práctica te acuerdas? Y se quedan patinando, no se acuerdan de nada. Es necesario, yo digo que es muy necesario revisar el proceso de enseñanza del laboratorio para despertar las habilidades que debe tener un alumno. El reporte tipo artículo no es la única forma de lograr síntesis en el alumno. Se pueden hacer exposiciones, videos, infografías, etc. Debe pensarse en el proceso de enseñanza para que sea capaz de despertar habilidades experimentales. Y es necesario eso porque las habilidades experimentales regularmente las desarrollan hasta que están haciendo la tesis. Y eso sí se meten al laboratorio. Entonces vemos mucho teórico en el país, pocos experimentales. Y quién dice que saben hacer las cosas bien. Y cuando entran en el proceso ya de tesis, ya están formados. Esa es una cosa muy grave, ¿no? Que ya hasta que estén formados, empiecen entonces a desarrollar habilidades de ello. Debe hacerse desde antes. Debemos concientizar en acciones concretas y objetivas respecto a los valores que se adquieren en la enseñanza experimental de profesionista. Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes para interactuar con ustedes. Pues muchas gracias, Javier. Vamos a poner ahí aplausos en las reacciones. Muy bien. Nos sobraron 2 minutos, entonces quisiera abrir el espacio, ¿verdad? Que sobra de tiempo para preguntas. Si alguien quiere escribir en el chat, si es que no tiene acceso al micrófono, o si alguien audiblemente nos quiere hacer alguna pregunta. Yo voy a empezar con la primera y ya a ver quién se anima, ¿sale? Okay. Bueno, número 1, yo quisiera agradecerte por esta plática. La verdad que qué bonito, qué interesante. Yo no soy profesor ante laboratorio, es decir, en las materias que imparto, pues no llevo, ¿no? La parte de laboratorio está totalmente desvinculada, la llevan en otro espacio, pero estoy totalmente de acuerdo contigo con que en el laboratorio se deben desarrollar esas habilidades experimentales, ¿verdad? Y no nada más procedimentales, o sea, no es seguir un procedimiento, sino realmente experimentar, como lo hacen los bebés, ¿no? Así tal cual, modificar, hacer, manipular. Y qué mejor que acompañes esto con la parte de valores, ¿no? Súper importante, no solo en el laboratorio, en el aula también. Y yo creo que es algo de lo que se habla poco. Ahorita he visto bastantes ponencias, incluso la ponencia que vimos hace rato, ¿verdad? Que nos hablaba de eso, y trabajos. Pero desde tu punto de vista y tu experiencia, que veo que lo has trabajado fuertemente, ¿cuál es pues la experiencia de los alumnos? O sea, si tú ves que esto les resulta algo favorable, ¿cuál es esa pues retroalimentación, no retroalimentación, reflexión? Más bien sería la reflexión que ellos mismos hacen después de hacer estas autoevaluaciones y de ponerse de jueces, ¿no? De los demás. ¿Qué pasa con esas cuestiones? Un poquito. Van cambiando su perspectiva respecto al trabajo que deben desarrollar y a la ética profesional sobre todo este asunto. Entonces, sí les es formativo, sí les gusta, o sea, lo manifiestan. Es que yo no había pensado en eso, pero es cierto. Y cuando eso lo he platicado con otros colegas, por ejemplo, yo empecé con este asunto y ahí ya llevo algunos otros colegas que están aquí ahí enunciados en esta lámina, pues que dije, pues sí, ¿por qué no? Y algunos otros maestros que están en áreas de química, de biología y demás que les he platicado de respecto, dicen, y pues sí, ¿por qué no? Entonces, sí es una cosa que contagia, sí es un aspecto que se ha dejado de lado y sí es un aspecto que les gusta a los alumnos y a los docentes. Yo Muy creo que bien. sí es materia de un enraizamiento esto. Claro, muy bien. Y bueno, ya con eso, justo va a sonar la alarma. Ahí está. Muchísimas gracias. Bien, Gracias. continuamos con la siguiente ponencia, aplicación de herramientas didácticas para generar innovación en el aula, de Gema Carreto Aramburo. ¿Se encuentra por aquí? Hola, sí estoy. Ok.
¿Estás lista? Si gustas compartir tu pantalla. Pantalla, permítanme tantito. Claro. Ay, se me va. Perdón. Aprovechando el momento, se encuentra también Edgar Javier Morales de la siguiente ponencia. Sí, aquí estoy. Ah, muy bien, gracias. No sé si ya se ve mi pantalla. No, te estamos viendo a ti, pero no podemos ver todavía tu A presentación. ver, permítanme tantito, es que se me fue la... Ajá. Perdón, es que me... A ver, ¿ahí ya se ve mi pantalla? Estamos viendo tu navegador. Tendrías que compartir. Ajá. Ahí exacto. ya, ¿no? Ahí ya. Se ve. Ahí. Bien, voy a pasar al modo presentación y bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Gemma Alejandra Carreto Aramburo, trabajo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Ingeniería Química y le agradezco a todos los organizadores que me hayan permitido compartir rápidamente esta aplicación de herramientas didácticas para desarrollar la innovación en el aula. Esta aplicación de herramientas didácticas lo he estado practicando yo durante varios años y lo he estado refinando y lo he estado mejorando. Bien, tengo una pequeña introducción, un objetivo, el concepto de innovación, mapa mental, método Scamper, integración de herramientas didácticas y estrategia didáctica para implementar las herramientas didácticas. No creo llegar a lo último, pero trataré de dar la mayor parte posible. El objetivo de mi presentación es presentar herramientas didácticas hay dos herramientas didácticas que yo ocupo para motivar o incentivar la innovación en mis alumnos dentro del aula. Puede ser física, aunque también lo he abierto a muchas otras materias. Ahorita lo voy a enfocar mucho a física. Y son dos herramientas básicas, el mapa mental y el método Scamper. Estas dos herramientas las he integrado de tal manera que permite a mis alumnos generar ideas creativas acerca de lo que es la física y cómo poder resolver problemas en el aula acerca de física para poder obtener soluciones. Bien, ¿cómo hacemos que nuestros estudiantes generen ideas innovadoras? Es una pregunta que yo me hice cuando comencé a utilizar estas herramientas. ¿Cómo podía yo hacer que mis estudiantes comenzaran a generar ideas innovadoras? Y es que ahorita está muy en moda, en boga y va a seguir durante muchos años la innovación. O sea, hemos visto que a través de los años esto de innovar ha sido como que la punta de lanza y que se le pide mucho a los muchachos para poder integrarse a su carrera profesional. Entonces, primero hay que tener claro qué es innovar. Y a mí me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención. Hay muchísimos conceptos de innovación en el conocimiento general que existe, pero ¿qué es innovar? Para mí es generar ideas con valor. Este concepto yo y otros maestros lo alcanzamos dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para una materia en específico que era innovación y talento emprendedor. Entonces decíamos que innovar es generar ideas con valor. Nosotros podemos tener muchas ideas, muchísimas. De hecho, el ser humano genera ideas a cada momento. Pero si esas ideas no tienen un valor económico, sobre todo hablando para la industria, un valor social, hablando ya en cuestiones éticas dentro de la universidad y un valor ambiental, entonces no es innovación. Principalmente en el área empresarial, una idea que no te genera valor económico no es innovación y te lo van a pedir como un requisito importante. Entonces, para poder generar ideas innovadoras, tienen que tener esas ideas, tienen que generar dinero, tienen que tener un valor social y tienen que tener un valor ambiental. Y bueno, a partir de esto yo integré dos herramientas didácticas. La primera es el mapa mental. Aquí hago una presentación de lo que es un mapa mental.
voy a dejar mi presentación para que ustedes la tengan. Aquí vienen algunas de las, de los conceptos que hay que tomar en cuenta a la hora de elaborar un mapa mental. No me voy a adentrar porque no me daría tiempo. Entonces tenemos aquí lo que es el mapa mental. ¿Quién lo desarrolló? Tony Buzan en los años 60. Él desarrolló esto. Permítanme porque ahí está. Y tenemos el método Scamper. El método Scamper se utiliza mucho para generar mucho para generar ideas innovadoras. Y el método Scamper está compuesto por palabras claves que nos llevan a poder generar ideas innovadoras. ¿Cuáles son esas palabras claves? Pues es sustituir, combinar, adaptar, modificar o magnificar, permutar o dar otros usos, eliminar o minimizar y reordenar o reorganizar. También se toma como invertir. Y si te dan cuenta, la primera letra de cada palabra es lo que lleva al Scamper, a que se llame esta herramienta didáctica Scamper. S de sustituir, C de combinar, A de adaptar, M de modificar, P de permutar, E de eliminar y R de reordenar. Bueno, yo integré estas dos herramientas y fue muy, muy interesante lo que yo logré con la integración de estas dos herramientas. Hay que tomar muy en cuenta que dentro de un mapa mental hay que poner muchas imágenes y muchos colores. Entonces, y sobre todo el hecho de que los chavos ya están muy, muy adelantados. Hay muchas herramientas hay muchos programas en la red que nos permiten hacer mapas mentales. Si no, no hay problema, podemos utilizar una cartulina grande o un papel bond grande y comenzar a utilizar el método Scamper junto con el mapa mental. ¿Qué es lo primero que vamos a poner en el centro del mapa mental? El problema a resolver, el objetivo a lograr o la idea creativa. ¿Sí? Yo les pido a mis alumnos que tengan un problema a resolver, vayan a su área de especialidad y vayan y busquen un problema que ellos tengan que resolver. Para física podría ser, si les dejamos un caso que ellos tengan que resolver, aquí tendrían que poner en medio ese problema a resolver. No sé, me imagino aquí que también abarca la física, sería por ejemplo la resolución con Kirchhoff, alguna red de ramificaciones eléctricas. Ese podría ser en física, o algo que les dejemos como maestros de física que nos resuelvan durante la clase o el curso, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el problema a resolver y vamos a poner permítanme tantito. Vamos a poner aquí la primera. En la primera rama vamos a poner la primera palabra clave del método Scamper, que es sustituir. ¿Y qué podemos sustituir en algún problema? Esto es con el fin de que los chavos se den ideas. Puedes sustituir cosas, puedes sustituir procedimientos, puedes sustituir gente inclusive, ¿sí? La segunda rama del método Scamper es combinar. ¿Y qué puedes combinar? Puedes combinar ideas, puedes combinar emociones, inclusive puedes combinar conceptos. Luego, en la siguiente rama, vas a poner, tu palabra clave va a ser adaptar. Probablemente para resolver tu problema puedas adaptar lo que ya tienes. Y entonces puedes adaptar ideas de otros contextos, puedes adaptar los tiempos que tienes, puedes adaptar las personas. Luego, en la siguiente rama, vas a poner modificar o magnificar. ¿Qué es lo que puedes modificar o magnificar para resolver tu problema? Puedes añadir una nueva idea, puedes transformar un producto, es lo que tú puedes hacer con la palabra modificar. Y permutar o darle otros usos, ¿qué podrías hacer con permutar o darle otros usos?
puedes extraer las posibilidades ocultas de las cosas, podría ser, de alguna manera. Luego, eliminar, en la siguiente rama tendrías que eliminar o minimizar. ¿Y aquí qué puedes eliminar? Sustraer conceptos o partes de un procedimiento o de un problema, o puedes eliminar o minimizar elementos del problema. Y por último, reordenar, reorganizar o invertir. Aquí, ¿qué es lo que puedes reorganizar? Invertir elementos, cambiar de lugar. O puedes inclusive cambiar de roles. Y si se dan cuenta, con esta técnica, me voy a regresar, con esta técnica, pues nosotros podemos, nosotros podemos motivar a nuestros alumnos que generen ideas innovadoras. De esta manera yo he logrado que mis alumnos hagan, primero les pido que de manera individual cada uno me traiga un mapa mental y después formo equipos colaborativos de trabajo. Y ya en esos equipos colaborativos de trabajo, pues ellos ya eligen el problema a resolver, el objetivo a lograr o la idea creativa con la que van a trabajar durante todo el curso. Para poder hacer esto es bien importante tener una estrategia didáctica para implementar las herramientas didácticas. Y bueno, yo en lo personal utilizo mucho el aprendizaje basado en proyectos para que tengan un solo proyecto a lo largo del curso. Y me ha funcionado muy bien a mí. También utilizo mucho el trabajo colaborativo como parte de mi estrategia didáctica. Utilizo muchísimo el trabajo colaborativo porque es muy importante que en los equipos, cada uno de los estudiantes que lo conforman tengan un rol específico que tienen que manejar, que tienen que entregar resultados como parte del equipo, y cada uno de los integrantes tiene bien determinado qué es lo que va a hacer, cómo es que tiene que participar en el equipo y qué es lo que tiene que aportar al equipo. Y la investigación. En la investigación es muy importante, para mí es muy, muy importante que los alumnos se integren en la investigación científica, porque y yo me he dado cuenta a lo largo de estos años que muchos alumnos creen que descubrieron la madeja, el hilo negro de la madeja. Y les digo, no, tienen que ir a investigar y ver qué se ha investigado acerca de esto. Nosotros le llamamos el famoso estudio del arte, pero yo sí los adentro mucho a lo que es la Web of Science, a las páginas de investigación como son Cielo, ESCO, Google Académico, etcétera, en donde ellos buscan qué se ha trabajado acerca del proyecto que tienen o la idea que ellos han desarrollado o quieren desarrollar. Y sobre todo lo que sí les pido es que me traigan por lo menos 4 trabajos de investigación que ellos hayan encontrado, que sean afines a su investigación y que les permita poder desarrollar más su investigación. Como sabemos, nada está cerrado, entonces yo he obtenido muy, muy buenos resultados con esto. Bien. Al último, la evaluación. Ahorita estaba yo viendo al maestro anterior, me encantó, porque la evaluación es uno de los núcleos de mi estrategia que yo he implementado a lo largo de los años, combinando el mapa mental y el método Scamper. Y la evaluación es muy, muy importante porque cuando ellos comienzan a autoevaluarse, a coevaluarse y se lleva a cabo la metaevaluación, entonces ellos se dan cuenta en que han fallado y ellos mismos tienen la oportunidad de poder ir modificando en lo que probablemente se han equivocado, extendiendo en lo que están bien y sintiéndose bien con lo que van a presentar. Algo que yo les pido mucho a mis alumnos, si es que me entreguen un prototipo. Un prototipo, a veces no les pido que sea al 100%, que esté funcionando, pero sí les pido a mis alumnos, como son ya de últimos semestres, sí les pido que me entreguen prototipos de la idea principal que están presentando. Bien, Gemma, ya se acabó tu tiempo, no sé si ya se acabó mi exposición, Zoraida. Gracias. No sé si tenga alguna duda, pero hasta ahí llega mi exposición.
Muchísimas gracias, Gema Carreto. En los aplausos, por favor, por las reacciones, les quisiéramos agradecer, por favor. Y entonces, continuando con las exposiciones, las ponencias, vamos con experiencia didáctica para favorecer la enseñanza-aprendizaje del movimiento curvilíneo de partículas. Edgar Javier Morales Velasco, que ya se encuentra por aquí. Sí. ¿Está tu micrófono apagado, Edgar? Ya vemos tu pantalla, pero no escuchamos. ¿Edgar? Sí, ya está. Me había activado el micrófono. Buenos días a todos. ¿Ya ven la presentación? Sí, ya podemos verla, pero no a pantalla completa. Tendrías que ponerla en pantalla completa, pero te escuchamos bien. Bueno, esta es una experiencia didáctica para favorecer la enseñanza-aprendizaje del movimiento curvilíneo. Esto lo realicé con estudiantes de universidad que regresan después de la pandemia. Este grupo de universitarios, la universidad es la primera facultad que hace que regrese al modo presencial. Y estos son los que he encontrado en la materia de dinámica, por ejemplo, observé que muchos de los estudiantes, incluso antes de la pandemia, he observado que la problemática que se da en estos cursos de la dinámica recae mucho en la forma de la enseñanza, los libros de texto, las prácticas de laboratorio, y los estudiantes a todo lo anterior se les dificulta la adquisición de esta noción del movimiento curvilíneo de partículas, a pesar de que ellos antes de tomar el curso de dinámica ya saben estática, se supone que saben estática, saben geometría analítica, ya llevaron cursos de cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral. En el programa de estudios de la universidad menciona ahí que el alumno adquirirá la destreza y los conocimientos necesarios que le permitan relacionar diferentes áreas de la física y las matemáticas útiles en la deducción de fórmulas aplicadas a la solución de problemas de ingeniería relacionados con el movimiento. Prácticamente los libros que se utilizan en la ingeniería civil pues son de Hibeler, por ejemplo el Singer, Beer, Fowler. Son libros donde esta parte hermenéutica es muy complicada, aparte de que ellos tienen que ver mucha destreza matemática. Esto es, tienen que analizar las curvaturas. Por lo general la enseñanza es más expositiva por parte del profesor. El alumno nada más tiende a ser receptor. Incluso antier platiqué con estudiantes que hay profesores que solo se dedican a pintar en el pizarrón y eso provoca que les dé un desinterés por el aprender, ¿no? Se llenan de fórmulas. Y las prácticas de laboratorio, por ejemplo, hace rato veía, por ejemplo, en las prácticas de laboratorio, las que proporciona la Facultad de Ingeniería, ninguna de ellas menciona sobre caída libre, o realmente es encerrar a los estudiantes y hacer prácticas, en lugar de que sean constructivistas, tienden a ser más conductivistas. Coloca el soporte o arma el soporte universal A, coloca las poleas, sujeta la rampa y solo ya tienen como un guión para desarrollar la práctica, ¿no? Estas son las prácticas que se llevan en el laboratorio de ingeniería en el área de dinámica. De acuerdo a las observaciones que he realizado, entonces me decidí a hacer un trabajo correlacional explicativo con 23 alumnos de la carrera de Ingeniería Civil y me hago la pregunta cómo un diseño didáctico con material tangible y uso de tecnología favorece el aprendizaje del movimiento curvilíneo de partículas con estudiantes universitarios. Mi objetivo era diseñar una actividad con material tangible y uso de tecnología para favorecer el aprendizaje del movimiento curvilíneo de partículas en estudiantes universitarios. Me planteé la hipótesis de que si existía una diferencia significativa en los promedios antes y después de la actividad. Mi hipótesis nula, no hay diferencias significativas en los promedios antes y después de la actividad. Y la hipótesis alternativa, que sí hay, considerando un porcentaje del
5. Ahora, como el trabajo es de una misma población, entonces mi estudio, mi objeto de comparación va a ser un estudio longitudinal de 2 medidas. Quiere decir que esa es mi variable fija, antes de la actividad y después de la actividad. Y mi variable aleatoria, como voy a medir los promedios de los alumnos, entonces utilicé una prueba paramétrica. La intersección de estas dos me genera la T de student para muestras relacionadas. Aquí está la forma de analizar este tipo de parámetros o de calificaciones. Hay muchas herramientas actualmente en Internet. Yo las realicé ahorita con Excel. Y mi metodología de investigación le he llamado Física de la Ciencia. A partir del curso que he tomado del doctorado, fui pensando en una metodología como el método científico, que a través de la observación, experimentación, diseño de la actividad didáctica, iba a ir tratando de resolver esa problemática del aprendizaje que hay en los estudiantes para aprender este tópico en la materia de dinámica. En esta parte también considero que es interesante la parte de emoción, y de ahí si no está bien la actividad, pues podemos regresarnos a volver a diseñar esta actividad y finalmente institucionalizar lo que pretendemos lograr con esta propuesta de solución al problema. En mi pretest tomé un ejercicio del libro de Beer y se los planteé a los estudiantes, por eso son las notas bajas que tienen. Ellos, por ejemplo, se resuelven, a pesar de que ya se les resolvió ejercicios, ellos, por ejemplo, ven y tantito se les modifica el planteamiento de los ejercicios, ya no lo responden. Esta fue la parte de mi prueba pretest, y posteriormente viene la parte del posttest. En la parte del posttest les hago a ellos preguntas, por ejemplo, si es posible distinguir la aceleración de la gravitación, y estas son las respuestas que ellos me dicen. Son preguntas que retomé de un libro que se llama La montaña de la ciencia. Es un libro de física que no es como formato de un libro típico de física. Es más bien él aborda, este autor aborda una didáctica diferente, ¿no? Y retomé algunas de sus preguntas que me pareció bastante interesante y de lo que los alumnos me contestaron. Bueno, aparte de esta pregunta como actividad inicial, pues les pido a los estudiantes a que construyan un cohete de esos que se levantan a presión y a base de agua. Estos alumnos, los estudiantes universitarios, salen al patio de la escuela, no en un laboratorio. Nada más les pedí que construyeran el prototipo y que experimentaran y se apoyaran a través de filmaciones, videos para su posterior análisis matemático. Bueno, aquí está en una parte, a ver si no me consume el tiempo. Bueno, se ponen a jugar. Y se ve cosas interesantes acá donde a ellos analizan. Por ejemplo, el cohete al subir, la punta va hacia arriba. Al llegar a detenerse, el cohete comienza a caer sobre la punta, pero llega a una altura el cohete, por ejemplo, donde invierte el movimiento. Al invertir ese movimiento, el cohete no cae con la punta, sino que cae con la parte posterior, la parte más pesada, y es con que logra impactarse. Los estudiantes, por ejemplo, en una parte cae al revés. Por ejemplo, en esa parte vemos que, por ejemplo, Elon Musk tiene unos cohetes que dispara y al final aterrizan los cohetes. Prácticamente está utilizando esto que se ve en la práctica. Aquí está cómo ellos van analizando a través de vectores el movimiento del cohete. Posteriormente utilizamos a PET para ver las componentes, cómo se va mostrando en la parte tecnológica, ¿no? Podemos utilizar también al GeoGebra para hacer más simulaciones en 3D.
¿Qué resultados y conclusiones tenemos? La propuesta de investigación aborda una actividad con material lúdico y tecnológico y emotivo, de tal forma que el aprendizaje del estudiante sea más significativo que el de una clase tradicional. Con el análisis de videos de los cohetes en cámara lenta, pueden observar el comportamiento de la velocidad, aceleración, así como relacionar las componentes del movimiento curvilíneo de la partícula. Los estudiantes presentan mejor aprendizaje debido a que provocamos que los estudiantes se motiven para aprender este tema de forma lúdica, interactiva y sobre todo significativa. Y también creemos que la educación universitaria debe considerar esta mezcla de la parte cognitiva con la parte emocional, parte de las referencias bibliográficas que se utilizaron. Y por su atención, gracias. Preguntas, por ejemplo, quiero ahondar un poco más. Tengo 9:48, 9 Sí, minutos. te quedan todavía 3 minutitos, así que sí, Javier, adelante, si quieres continuar. Entonces, les comentaba que en la escuela, por ejemplo, hace rato la profesora vi una de sus diapositivas que muestra que una imagen me da como más aprendizaje, algo así. Pues ahí difiero un poco porque en los libros de texto pintan las trayectorias de los cohetes de forma muy bonita, así como sale el cohete, cae más de los libros de ingeniería, cae el cohete, y resulta que no, sino que en la realidad tiene otros comportamientos el cohete, lo que una imagen, el libro no me da o no me muestra en la realidad. Incluso en las prácticas de laboratorio que ahorita se tienen en la universidad, más son conductistas, más que ser constructivistas, tienden a este tipo de que a través de un guión ellos van siguiendo instrucciones, ¿no? Es más fácil, veo que pedirles ciertos prototipos que hagan tal objetivo y que ellos vean de qué forma pueden lograr ellos construirlo, y a través de eso van adquiriendo aprendizajes. Dentro de lo que veo importante es que entre ellos se colaboran. Existe un aprendizaje ahí colaborativo, se ayudan a veces cuando no funciona, se dan consejos, cosa que en un laboratorio pues no sucede. Y esa es mi participación. Gracias, Javier. Nos quedan 2 minutos y podríamos usarlos en preguntas. De hecho, yo, si nadie tiene una pregunta, yo quisiera hacerte, tengo muchas preguntas. La primera de ellas es, escuché que lo estás trabajando como una tesis doctoral, ¿estoy en lo correcto? O... No, es parte retomé la metodología de investigación de la tesis doctoral. Ah, ok, ok. Llamé Physics de la ciencia. Por ejemplo, en física educativa, veían bastantes metodologías, pues me inventé también una aportación a nuestro campo de la física educativa, ¿no? Perdón, otra pregunta. Hablabas acerca del análisis de la trayectoria, ¿verdad?, del cohete por los estudiantes. Este análisis lo hacen a través de videograbar Sí. el experimento, el prototipo, el cohete. ¿Lo hacen usando Tracker o has usado Tracker? Les pedí ese programa, pero ellos consiguieron otros programas. O sea, es la ventaja de que al pedirles ciertas condiciones, veo que se está aplicando el conductivismo. No estoy aplicando el constructivismo. O sea, los estoy otra vez, digamos, encasillando otra vez, como dice Montessori, ¿no? El peor enemigo de un alumno, de un niño o niña, es el adulto, ¿no? No lo deja uno desarrollarse, que ellos se desarrollen, ¿no? Que es lo que se pretende principalmente en ingeniería o en cualquier nivel educativo. Desarrollar ese pensamiento crítico a través de una experimentación o un aprendizaje de una noción de la física. Ok, muy bien. Pues ya con eso damos cierre porque se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Una vez más, los aplausos ahí en las reacciones de todos, por favor. Y vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es la de Viviana Carolina González. ¿Se encuentra por aquí? Viviana, Carolina. Aportes a la formación inicial de profesores en ciencias naturales. ¿No está?
Ok, bueno, entonces, si no se encuentra, la siguiente ponencia es la de Rubén Sánchez Sánchez, sí se encuentra por aquí, ¿verdad? Sí, profesora, aquí me encuentro. Ok, entonces vamos a dar paso a la ponencia sobre el pensamiento de Bourdieu y el aprendizaje activo de la física. Les recuerdo que tiene 14 minutos, va a sonar la alarma y adelante, doctor Rubén. Sí, ¿ya se ve? Ya se ve. Ok, bueno, miren, mi presentación es sobre el pensamiento de Bourdieu y el aprendizaje activo de la física. Es un trabajo en colaboración de los profesores César Eduardo y Elvia Rosa del Instituto Politécnico Nacional. Entonces déjenme introducir a Pierre Bourdieu, que fue un sociólogo y un intelectual francés del siglo XX y, bueno, principios del siglo XXI, y que nos indicó un problema muy grave que tenemos en los sistemas educativos y que se puede interpretar como el problema de la reproducción, y es un problema social muy fuerte. Para entender a Bourdieu, tenemos cierto vocabulario de manifestaciones sociales como son los campos, que Bourdieu identifica como las instituciones o las estructuras sociales donde se desarrollan la educación, y lo que son los hábitos, que es, digamos, algo así como la cultura interna que tienen ya, lo intrínseca que tienen los estudiantes, y la formación que vienen desde casa. Otro concepto aquí sería los capitales, que sería, digamos, la riqueza que tienen las personas en su ámbito cultural, social, educativo, académico, no nomás en el ámbito financiero o económico. Entonces, aquí menciona las estrategias de reproducción social que tienen, digamos, los sistemas educativos de hoy en día, que es que se toma a los estudiantes, y los estudiantes tienen la esperanza de tener una mejor posición en la estructura social, pero resulta que en nuestras instituciones prácticamente lo que hacen es reproducir y regresar básicamente a la misma escala social al individuo. Una vez educado, muchas personas no pueden escalar, ¿no? El sistema escolar también no asegura una democratización social, y también se utiliza lo que Bourdieu identificó como violencia simbólica. Y aquí lo mencionan, por ejemplo, a una persona que muestra cierta capacidad, no se le puede emplear palabras fuertes como idiota o estúpido. Bueno, esta es una cita, si la quieren ver, del mismo Bourdieu. La cita la tomé de la obra del Galarza, del 2016, y entonces lo que cita aquí, lo que quiere decir Bourdieu es que nosotros como profesores tenemos cierta responsabilidad, y no tenemos que ejercer como quien dice, nuestro status quo académico para juzgar a las personas. Y esto lo identifica Bourdieu precisamente con el título de violencia simbólica. Es un problema muy parecido al señalado, por ejemplo, por otro pensador que se llama Émile Durkheim, y que había apuntalado a un problema similar en las sociedades capitalistas, donde las personas humildes terminan reafirmando su pobreza, y con el pretexto, ¿no?, que ofrece el capitalismo, de que al trabajar van a mejorar su estatus social, pues lo único que hacen es reproducir su misma condición social. Y este es un pensador anterior a Bourdieu, falleció en 1917. Bueno, entonces quizás estamos muy lejos de resolver el problema original que plantea Bourdieu, pero hay una pequeña, digamos, luz de esperanza si podemos mejorar nuestro sistema educativo tratando una aproximación que involucre al estudiante a participar él mismo en su proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, en esta aproximación podemos abordar el problema proponiendo metodologías promovidas por la filosofía, la corriente que se viene de STEAM, STREAM, etcétera, donde la R a veces se toma como leer, a veces se toma como robótica, a veces como religión,
que es una aproximación, digamos, integral que se le hace al estudiante de todas estas disciplinas para que concursen en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y dentro de esto también se menciona lo que es el aprendizaje activo de la física, que es promovido por ejemplo, en Estados Unidos por Sokolov y otras personas con buen éxito. ¿Por qué? Porque el aprendizaje activo, la idea original, es que propicie la participación del alumno en su proceso de enseñanza y aprendizaje sin que se menoscaben sus orígenes culturales, sociales y económicos, ni tampoco sus ideas primordiales representadas en el hábitus que identificó Bordeaux. Aquí les muestro una fotografía del aprendizaje activo de la física de Sokolov que hizo en una escuela de Chile, donde se ve la participación de los alumnos y se les invita a que indaguen sobre los procesos, los experimentos que se están observando en un laboratorio, lo que sería una clase demostrativa interactiva, ¿no? Y les quiero comentar el caso académico que tuvimos aquí en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, del CECIT 11, que se tomó un grupo de quinto semestre, el primer semestre del 2022. Este fue un trabajo hecho por la profesora Guadalupe Ramírez y el profesor César, bueno, es alumna del posgrado en física educativa, y se utilizó una metodología de investigación con modelo de pretest y posttest para analizar el estado de aprendizaje de los estudiantes una vez que tomaran la metodología del aprendizaje activo, y se hizo el análisis estadístico de los resultados mediante el modelo dicotómico de Rasch, donde hay que identificar dos variables. Una sería la habilidad que el estudiante tiene a la hora de presentar la prueba, y la otra, el nivel de dificultad de cada una de las preguntas del test que vamos a evaluar. En este caso fue el EXE de Sokolov, de circuitos eléctricos, la parte que se refiere a la corriente continua. Y digamos, aquí les muestro las curvas características al ítem de la teoría del modelo de Rasch, donde se aprecia que el eje horizontal es el grado de habilidad que tiene el estudiante para resolver la pregunta, y la altura sería lo que es la probabilidad de que el estudiante responda bien a una de las preguntas. Las P significan cada una de las preguntas del test, en este caso el S, y se escogieron 15 preguntas de ese test validado. Entonces, como pueden ver, tienen cierta probabilidad de acierto dependiendo de la pregunta, ¿verdad? En el pretest, después de que se aplicó el aprendizaje activo, se nota que las curvas incrementan un poco. Esto quiere decir que las habilidades de los estudiantes mejoraron después de haber recibido lo que es el aprendizaje activo de la física. Y luego, si se hace un análisis con un software gratuito, se pueden calcular lo que son los parámetros de habilidad del modelo de Rasch, y aquí está una gráfica de lo que era el pretest en verde oscuro, y después lo que es el posttest en azul marino. El 0, como la escala es logarítmica en el modelo de Rasch, significa un aprendizaje, una habilidad media, digamos, de menos 1.5 a 1.5 según Becker y Kim, ¿verdad? Y ya hasta 2.6 sería muy bueno el parámetro de habilidad. Si es menor a menos 2.6 sería, pues que está muy bajo, ¿no? Entonces, como pueden ver, sí se alcanzan a ver, pues índices de habilidad bajitos en el pretest, pero con el aprendizaje activo se logran niveles de habilidad en una muestra de 10 estudiantes mejores, aunque son medias, pero se obtienen mejores. Aquí están los valores, ¿verdad? En una escala logarítmica, como el criterio primero es bajo, medio. Acá hay un alumno de habilidad media, muy baja, baja, y después ya acá en el post-test
mejoran todos. Bueno, no se obtuvo una buena, pero sí se obtuvieron medias, al menos para esta muestra de 10 alumnos, en lo que es el parámetro de habilidad. Y bueno, como conclusiones le quería decir de este pequeño estudio, pues las gráficas del parámetro de habilidad mejoran, que es lo que vimos, para que los estudiantes aprendan mejor lo que son los conceptos fundamentales de los circuitos de corriente continua con el test validado ese del mismo Sokolov. Cuando a los alumnos se les permite participar en su propio proceso de enseñanza. Y bueno, no se va a resolver el problema social que plantea Bordeaux, que es muy pesado, pero digo, al menos intenta trabajar, empezar con el pie derecho, invitando a los alumnos a que participen en su proceso de enseñanza-aprendizaje y dejar de lado ahora sí que al todopoderoso, ¿no? Profesor, y tratar de evitar un poco lo que Bordeaux llama violencia simbólica, ¿no? Sobre el estudiante. Espero que les haya gustado esta breve presentación. Esta es mi bibliografía. Aquí está la de Becker y Kim, donde se muestran, Becker y Kim muestran los criterios. Hay libros sobre el Item Response Theory, lo de Bordeaux, Fowler, los sitios web del del R Project, que es el software que utilicé. Y muchas gracias. Esta es una breve presentación de su servidor, Rubén Sánchez, el doctor César y la doctora Elvia Rosa, Pues del Politécnico. muchas gracias, doctor Rubén. No sé si tengan alguna pregunta. De hecho, ya estamos terminando el tiempo y también me informan que a las 12 exactamente va a empezar la otra conferencia, así que bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat para el doctor Rubén y pues agradecer en las reacciones, ¿verdad? La presentación. Gracias. Bien, continuamos entonces, por favor, con la siguiente ponencia. Se encuentra Karen Ariadna Guzmán. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Karen. Entonces, si gustas, por favor, compartir tu pantalla. Ah, ya la estás compartiendo. Muy bien. Adelante cuando gustes. Ok. Bueno, no sé si... Ahí ya se ve grande. Muy bien, buenos días a todos. Mi nombre es Karen Guzmán. El día de hoy voy a hablar acerca del uso de PETs en gamificación para la educación física superior. Entonces, les voy a dar un poquito de contexto de este proyecto. Este proyecto fue desarrollado en el periodo de pandemia, ¿no? En esta transición del modelo didáctico a raíz de la pandemia. La población bajo estudio también es interesante, ya que es en educación media superior en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Entonces, es un municipio con algunas carencias económicas, pero los alumnos y alumnas hacia los cuales estuvo diseñada esta actividad tienen un perfil de alto rendimiento académico. Entonces, a pesar de las circunstancias en las que pues sus familias son de bajos ingresos económicos, bueno, todos ellos tienen un perfil de alto rendimiento académico. Sin embargo, pues se trataba de presentarles el fenómeno físico de la transformación de la energía. Entonces, este proyecto trató de cómo se les presenta a los alumnos pues un primer acercamiento a este fenómeno de la transformación de la energía mecánica, que suele ser como un concepto bastante complejo de entender en primera instancia. No se diga después de los cálculos un poco de los tipos de energía. Entonces, esta etapa del proyecto es más bien esta etapa del tema, de la comprensión de qué sucede con la transformación de la energía, como que es bastante retadora, ¿no? Entonces, más todavía en la pandemia, donde estuvimos en línea, algunos no tenían acceso a los equipos de cómputo, algún celular con datos, entonces no todos se conectaban. Sí era como un reto pues bastante complejo y ustedes seguramente lo recordarán, ¿no? Bueno, para darles un poquito de contexto ahora del lado de el estado del arte, de la problemática investigada,
voy a hablar, este proyecto parte del constructivismo mediado por diferentes herramientas digitales, ¿no? Ya está documentado ampliamente que la plataforma de PET es un ejemplo muy pues valioso de cómo un recurso digital puede utilizarse para que los alumnos visualicen las variables involucradas en un fenómeno físico, cuanto más en la transformación de la energía, la cual pues es una variable que no es visible en todo momento, ¿no? Más que por sus efectos. Entonces, en cuanto a esta parte de las simulaciones de PET, utilizamos la simulación que tiene que ver con la transformación de la energía. Ahorita voy a compartir a cuál simulación me refiero, la de un patinador que se suelta de diferentes alturas, ¿no? Además, se complementó esta estrategia con el uso de dos diferentes herramientas didácticas, por llamarles así. La primera de ellas, el storytelling digital. Con ello, pues apoyamos la introducción del tema por medio de una historia, ¿no? Entonces, los alumnos les sirve como para estar involucrados, para potenciar la comprensión del tema, ¿sí? Manteniendo la atención en la historia, ¿no? Esta historia también fue parte de la actividad. Les voy a mostrar a qué me refiero ahorita con el ejemplo. Y finalmente, pues la gamificación, que ya sabemos que es un recurso que también les ayuda mucho a mantenerse motivados, que promueve el aprendizaje, ya que se toman los desafíos como un juego, ¿no? En el cual buscan superar niveles, cumplir objetivos, etcétera. Entonces, también está muy documentado cómo a través de diferentes ambientes digitales, sobre todo durante la pandemia, la gamificación fue un recurso bastante valioso. Bueno, la metodología, antes de eso, la pregunta de investigación que guió este proyecto es cómo facilitar la comprensión del fenómeno físico de la transformación de la energía en un aula virtual, con el objetivo de propiciar el aprendizaje activo en la enseñanza de las ciencias físicas en una población de estudiantes de educación media superior, asistiendo el proceso mediante la plataforma de Classcraft, la cual facilitó la gamificación, y las simulaciones de PET en un aula virtual bajo el formato de educación a distancia. Muy bien. Ahora sí, en el diseño metodológico, está dividido en dos partes. Los elementos en gris fueron los que corresponden al profesor, el cual es diseñar el recurso didáctico desde cero en Classcraft, que es esta plataforma que nos permite crear ambientes gamificados con diferentes personajes, diferentes niveles, objetivos, recompensas, todo lo que nos dice la teoría de gamificación. Ahorita se los muestro en caso de que no conozcan esta aplicación. También se creó una narrativa que acompaña este módulo de aprendizaje y se creó una práctica de laboratorio virtual que acompaña la exploración en la simulación. Posteriormente, ya que se tenía listo el diseño del recurso didáctico, se inicia la actividad en el salón de clases virtual. En la sesión sincrónica se les explica a los alumnos cuáles son los objetivos, se les ayuda a familiarizarse con la plataforma de Classcraft. Posteriormente, ya que ellos se familiarizan muy bien con la plataforma, entonces es una actividad bastante autónoma, ¿sí? Por lo cual los estudiantes pueden trabajar ya sea ahí en el salón de clases o por fuera del salón de clases a modo de tarea. Después se finaliza la misión, ellos envían su práctica de laboratorio y a nosotros como profesores nos corresponde evaluar las respuestas de los alumnos. Muy bien, entonces antes de esto voy a compartir mi pantalla para poderles mostrar un poquito más claro a qué me refiero con las simulaciones de PET. Esta es la simulación que tiene que ver con la transformación de la energía. Entonces, es lo que utilizamos en el desarrollo de la clase.
y Classcraft, que fue la aplicación que nos permite realizar la gamificación, se mira de esta manera. Entonces, el entorno, que es como una plantilla, de aquí parte el diseño del profesor. A nosotros nos corresponde llevar al alumno en la introducción de este módulo por medio del storytelling digital, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta historia se trata de escapar de una montaña, para lo cual pueden seguir distintas rutas, ¿no? Pueden deslizarse a través de hielo o a través de nieve. Al alumno le corresponde encontrar a través del planteamiento del método científico, de una definición de la hipótesis, identificación de variables, etcétera, tiene que encontrar en cuál de los dos escapes podrá pues salir, ¿no?, a salvo. Esta es la práctica de laboratorio que se diseña, se le da la liga al simulador, y ese es el simulador, el de PET, que mostré anteriormente. Entonces, una vez que se contestan las preguntas, bueno, el alumno puede concluir ya enunciando también cuáles son las energías que están presentes, ¿no? Energía cinética, energía potencial, en qué parte de la pista tienes más o menos de ella, qué pasa cuando introduces a la fricción, etcétera. Entonces, fue muy interesante darnos cuenta que al final de la práctica, los alumnos son capaces de concluir qué es lo que sucede con la energía mecánica, cómo se transforma, cómo están involucradas las variables. La fricción, sobre todo, varía en cada una de las superficies, ya sea hielo o nieve, ¿sí? Depende de la masa, ¿sí? La energía térmica es algo que está presente también. Dice, cuando se desliza en la nieve, aparece la energía térmica, que era la superficie con más fricción, ¿sí? Entonces, también conectan con el método científico, más o menos concluyendo, ¿no? Algunas de las aseveraciones pueden estar incompletas debido a que, pues, se trata de una primera aproximación al tema. Pero es bastante valioso que algunos de ellos lograban hacer la conexión con el módulo anterior, que tenía que ver con la velocidad, con la aceleración. Entonces, ellos consiguen darse cuenta de cómo estos conceptos de física pues están interconectados entre ellos, ¿no? Que es algo que nos cuesta trabajo a veces hacerles ver a los alumnos, ¿no? Todo está relacionado. Si conoces esto, puedes también hacer una conexión con el tema siguiente. Entonces, eso es algo que aporta mucho valor a la clase, y más durante la pandemia, que fue una etapa complicada, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, esta herramienta de la gamificación junto con el storytelling, junto con PET, vemos que puede potenciar muchísimo la comprensión de estos temas complejos de la física, como es la transformación de la energía. Sin embargo, algo que vale la pena mencionar es que desde el inicio del diseño de la actividad, el profesor debe tener presentes los objetivos de aprendizaje. Algo que suele pasar cuando introducimos innovaciones educativas es que perdemos de vista cuál es el propósito de la innovación, ¿no? ¿Cuál es el propósito de introducir alguna aplicación muy novedosa, ¿no? Entonces, ahí mi recomendación sería siempre tener a la mano los objetivos, un instrumento de evaluación, dar retroalimentación a la propia implementación, al propio diseño, y entonces estar refinando las herramientas para sacarles el máximo provecho posible. Eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna duda. Muy bien, Karen, muchas gracias. Nos quedan solo 2 minutitos. Dice por ahí una pregunta, ¿usas la versión gratuita de Classcraft? Sí, uso la versión gratuita de Classcraft. Sí, dice que sí. El profe José Orozco, que anda por acá, le preguntaba. Y yo quería hacerte otra pregunta también muy rapidita. Este diseño de las actividades es
colaborativo entre todos los profesores que dan la materia, quienes lo realizan, todos lo hacen? ¿Cómo es el asunto ahí con los demás profesores, no? Sí, pues como en todo diseño colegiado, vaya, hay algunas etapas en las que nos tocan diferentes módulos, ¿no? Sin embargo, pues es muy importante integrar a la opinión de todos los profesores para que, pues eso, con un ojo crítico nos ayuden a darnos cuenta si estamos cumpliendo los objetivos o a lo mejor le estamos dando mucha libertad al alumno, nos estamos perdiendo en la historia, ese tipo de cosas. Entonces siempre es colegiado, siempre es un esfuerzo en equipo. Ujú. Bueno, pues muchas gracias. Con eso terminamos esta presentación. Gracias, Karen. Muy interesante, además. Vamos con la última presentación del día de hoy. Es simulador interactivo de tiro parabólico en plano inclinado, controlado por un mando externo con herramienta STEM. Es de Uriel Rivera, Pamela Hernández y Hugo Teutli. ¿Están presentes? Ah, no están presentes. Pues bueno, entonces creo que acabamos más temprano de lo previsto. Yo había considerado y los estuve un poquito presionando con el tiempo porque quería, ¿verdad?, que termináramos muy a tiempo, y sí lo hicimos, ya que faltaron 2 presentaciones. Entonces, pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Nos sobró un poquito de tiempo, así que igual y si alguien quisiera preguntar algo a alguno de los ponentes específicamente. Ya vi las preguntitas que estaban por aquí, pero bueno, creo que algunas o muchas de ellas ya también se contestaron. José Orozco, adelante. Adelante, profe Orozco. Pregunta para esta Karen. Dice que usa FETs en la gamificación. Entonces, ¿estos se integran a la plataforma de Classcraft? Uso PETs en la gamificación, sí. En Classcraft uno es capaz de editar como si fuera una entrada de texto, un archivo de Word. Como lo vio por ahí, profesor, yo puse la práctica de laboratorio y por ahí les decía liga de simulador, ¿no? Entonces ellos le dan clic y los dirige al PET. Ujú. ¿Lo hacen durante la clase o se los deja de tarea? La opción, al estar familiarizados, ellos lo toman tal cual como un juego, ¿no? Entonces es una plataforma que ellos pueden explorar ya sea de manera síncrona o dentro del salón de clases a distancia. Yo ya después, en ese momento, como era la primera clase, sí los acompañé, pero después el resto de los módulos, ya hay un módulo en el que sí se les asignan cálculos, problemas, otro tipo de cosas. Ellos ya conocían muy bien la plataforma y lo hacían fuera de clase. Ujú. Ah, ok. Entonces primero los llevó de la mano en clase y después ya ellos lo hacían en casa. Ok. Sí. Ujú. Muchísimas gracias. ¿Trabaja en celulares o solo en computadoras o en cualquier plataforma? Trabaja en celulares también, sí. ¿Gama media, gama baja? Me parece que en todos funciona. Creo que ha mejorado cada una de las actualizaciones de Classcraft, ya lo hace más accesible. Sin embargo, pues en los de gama baja sí se tarda un poquito, ¿verdad? Ujú. Ok, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias a usted. Bien, si hay alguna pregunta, me piden también recordarles a todos los ponentes que hay la opción de poder publicar sus trabajos en extenso en la revista LAGPE, y más adelante pues van a recibir información al respecto, pero si alguno de ustedes contempla, ¿verdad?, el elaborar un artículo relacionado justamente con su ponencia, pues ese sería el siguiente paso después de su ponencia, ¿ok? Bueno, pues entonces agradecemos a todos. Salimos un poquito temprano, pero está bien, sirve que descansan, ¿verdad?, antes de la ponencia de las 12. Muchísimas gracias a todos y pues continuamos aquí. Que tengan bonita tarde. Perdone, profesora, ¿dónde va a ser la ponencia? Porque luego yo me pierdo con las ligas. Les enviaron el enlace al documento. A ver, si gustan, Sí, bueno, pero empieza nada más era la duda o cuál. a las 12. Les vuelvo a enviar, bueno, quien quiera salirse adelante, voy a volver a enviar el enlace que nos envió Pilar, en donde viene justamente todos los enlaces a su vez, ¿verdad?, para que pueda acceder. ¿De acuerdo, doctor? Ahorita se lo pongo aquí en el chat. Ok, gracias, muy amable. Gracias, hasta luego.
Y gracias a todos los demás. Muchas gracias. Nos vemos allá en las plenarias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Nada más déjeme por aquí.